Hermanos, a todos, buenas noches. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos, Señor, una vez más por estar aquí reunido en tu casa. Nuevamente, Padre, nos presentamos delante de ti para que por una vez más, tú abras nuestros ojos, abras nuestros corazones, que nosotros podamos ver, Padre, cada día tu santidad, que podamos ver tu grandeza, tu poder, tu amor, tu misericordia, Señor, cuando perdona cada una de nuestras transgresiones. Padre, abre nuestros corazones también para escuchar el mensaje de tu palabra en esta noche y que el mismo sea de edificación y que sea tu Santo Espíritu que lo lleve a cada uno de nuestros corazones, Señor. Toma el control de mí, Padre, como solo tú lo sabes hacer. Por Cristo Jesús te lo pido. Amén. Pueden sentarse. Si nosotros nos ponemos a observar el mundo, nos daremos cuenta que el mundo cada día está más descontrolado. Si nosotros miramos a Asia, vamos a ver un potencial conflicto que se sucede entre Corea del Norte y los Estados Unidos. Un conflicto que podría tener consecuencias devastadoras para todo el mundo. Países como China, Rusia, Japón y otros países estarían también involucrados y sería tal vez el inicio de una tercera guerra mundial. En el estudio bíblico de esta mañana, el hermano Pepe hacía algún comentario sobre los hermanos perseguidos allá en el Medio Oriente a causa de su fe. Si miramos un poco más de cerca, recordemos que en días pasados, en una congregación en Sutherland, Texas, en una iglesia bautista precisamente, un hombre disparó centenares de balas, acribillando a 26 personas que estaban allá, 26 hermanos que estaban realizando un culto de adoración. Leía que los líderes de esa congregación habían decidido demoler el edificio porque sería muy doloroso para ellos celebrar los cultos en ese lugar y decidieron construir un nuevo edificio. Pero si nos acercamos más todavía, nos vamos a sentir preocupados y tristes al ver la cantidad de feminicidios que se están ocurriendo. En este momento yo diría que van más de 86 casos y dicen las autoridades que podrían aumentar porque la estadística dicen que todavía son más de ahí. Y eso sin contar con los innumerables casos de violencia familiar que se dan y que muchas de las noticias no las recogen, solamente presentan algunos de ellos. Y viendo todas estas cosas, nos preocupamos porque vemos que en lugar de disminuir cada vez más, van aumentando. Y estos son apenas algunos casos de lo que se están sucediendo en el mundo. Y nos preguntamos qué está pasando, qué está sucediendo, qué está provocando tantas maldades en este mundo. Lo cierto es que siempre han habido malas noticias. Han habido noticias preocupantes, noticias algo angustiantes. Pero resulta que las noticias que vemos hoy son peores que las de ayer. Como dicen por ahí, parecería que cada vez más estamos perdiendo la capacidad de asombrarnos. Pero los creyentes no tenemos ninguna duda en cuanto al origen de esas desgracias. Nosotros sabemos que son de un enemigo que es real, un enemigo que es poderoso, un enemigo que tiene un nombre y que es el origen del mal. Es ese ser que impulsa a estos hombres a cometer todas estas atrocidades. Quisiera que me acompañaran al libro de Job, en el capítulo 2, y vamos a ver el versículo 1 y el versículo 2. Dice así:
Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. El Señor bendiga su santa palabra. Lo que hemos leído el libro de Job, sabemos lo que hizo Satanás en esta ocasión. Él le proporcionó a ese hombre, a Job, la mayor cantidad de sufrimiento que persona alguna pudiera tener en esta tierra. Vemos que Satanás en este pasaje viene delante de Dios y viene con el propósito de insinuarle de que no hay hombres fieles en esta tierra y que la fidelidad de Job se debía a todas las bendiciones que Dios le había dado. Le había dado bendiciones en cuanto a su bienestar físico, en cuanto a su salud, le había dado riqueza, le había dado una gran familia, y ese era el motivo de su adoración, según Satanás. Entonces Satanás le pide que le conceda ponerle la mano a Job, quitarles estas cosas, mejor dicho, y le iba a demostrar a Dios que inmediatamente lo iba a demostrar, le iba a demostrar que le iba a blasfemar. Y Dios se lo concede. Lo que Satanás no sabía era que Dios le iba a demostrar a él y nos iba a demostrar a nosotros que ciertamente se puede ser íntegro y recto aún en las peores condiciones. En el versículo 2 vemos que Dios le pregunta a Satanás: ¿de dónde vienes? Dios sabía perfectamente dónde estaba Satanás, pero él le hace la pregunta para recordarle quién era que estaba en autoridad. Lo hace para que le rindiera cuenta, porque un ser inferior tiene que reportarse ante un ser superior. Y Satanás le responde: de rodear la tierra y de andar por ella. Satanás tiene que vivir rodeando la tierra constantemente, porque él no es omnipresente como Dios. Él y su legión de demonios andan por todo el mundo como un león rugiente, buscando a quien devorar, como nos dice primera de Pedro 5. Y es por ello que el mundo cada vez está peor. Y es por ello que en el mundo la maldad, el odio, la ambición, la avaricia, el engaño, todos los pecados crecen cada vez más. Y al ver estos acontecimientos, ver el derrotero que está tomando el mundo, lo único que podemos hacer es agarrarnos cada vez más de nuestro Dios y orar sin cesar. Satanás está rodeando la tierra y la está atacando. Y la está atacando sin piedad. Y no puede ser de otra manera, porque Satanás no tiene una sola pizca de piedad. Su propósito es causar daño en el mundo, destruir al mundo. Satanás no quiere que haya un creyente más en esta tierra. Él odia al creyente porque ya el impío, ya él lo tiene debajo de sus manos. Pero el creyente se le ha escapado, por lo tanto Satanás no descansa, ni descansará de atacarlo. Él va a estar permanentemente atacando al creyente, a los que somos ya hijos de Dios. Y él tiene innumerables maneras de atacar nuestras vidas. Debemos recordar que él es un ser muy poderoso, muy astuto. Ese ser se viste de amigo, se viste de un hombre tolerante y flexible, se viste de consejeros. Y bajo esas circunstancias, si nosotros no lo reconocemos, si no lo identificamos, va a ser muy difícil alejarlo de nuestras vidas, y es posible que sea él quien nos domine a nosotros. Si nosotros no estamos conscientes de quién es nuestro enemigo, cómo actúa, cuáles son sus artimañas, fácilmente nosotros podemos caer en su garra. Por eso debemos conocer a ese enemigo. Debemos conocer a ese ladrón que se disfraza de diferente manera para robarnos nuestra santidad, nuestra comunión con Dios. Debemos saber cómo actúa esa fuente de mal.
Porque si no lo sabemos, entonces no seremos capaces de protegernos a nosotros mismos. No seremos capaces de proteger a aquellas personas que nosotros amamos. No lo podemos proteger de la forma adecuada. Él tiene muchas formas de engañarnos. Y precisamente a los creyentes Él va a atacarnos. Y la forma como Él ataca al creyente, una de las formas es creándoles las dudas. Él quiere que nosotros dudemos muchas veces en cuanto a nuestra relación con Dios. Y es precisamente sobre estas dudas que va a versar el mensaje de esta noche, y el cual es titulado Desechando las dudas. Todos en algún momento hemos tenido dudas. Pero cuando nosotros empezamos a darle cabida a esas dudas, es precisamente en ese momento, en ese instante, que nuestra santidad y nuestra comunión con Dios se va debilitando. Y eso es lo que Satanás desea. ¿Saben algo? A pesar de que hay personas que reconocen que la Biblia es la palabra de Dios, hay personas que leen la Biblia, pero esas personas muchas veces entienden que los tiempos han cambiado. Entienden que hay muchas cosas que ya son diferentes y por lo tanto hay que actualizarse. Entienden que estamos en otro tiempo, que debemos vivir acorde a las nuevas circunstancias, a las nuevas épocas. Ellos entienden que debemos ser tolerantes con el pecado para no ofender a los demás. Porque si no lo somos, entonces eso es discriminación. Debemos respetar la libre elección de la persona en cuanto a las uniones, dicen ellos. Y elaboran una serie de argumentos y una serie de teorías que ponen de moda sencillamente para que nosotros aceptemos lo que Dios ya ha decretado como un pecado, lo que Dios ha determinado que son comportamientos impuros, que lo ofenden y que lo deshonran. Comportamientos que dicen que en la obra de Dios hay imperfección y por tanto es el hombre el que tiene que corregir aquello donde Dios se ha descuidado. ¿Cuántos países no han aceptado este matrimonio entre personas del mismo sexo, que consideran que es algo normal y le exigen a los demás que tengan que aceptarlo? Conozco empresas que le exigen a otras empresas que para ellas tener relaciones comerciales deben firmar una declaración donde se haga constar que ellos permiten, que ellos reconocen como bueno y válido este tipo de relación, porque si no, entonces sería una discriminación. ¿Cuántas presiones hemos recibido como país para que nosotros aceptemos la ley del aborto bajo las 3 causales de la violación, la deformación o la vida de la madre en peligro? Y todo eso porque para traer un problema al mundo es mejor eliminarlo antes que llegue. Y ellos, cuando hacen esas exposiciones, pueden tener sus argumentos muy válidos quizás para el hombre natural, pero la palabra de Dios dice no matará. Pero algunas personas dicen, bueno, sí, yo sé que dice que no matará, pero los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado, eso dice Satanás. Y Satanás quiere imponer lo que ayer era malo, hacer lo que nosotros lo aceptemos bueno. Y lo que ayer era bueno, como es la palabra de Dios, hoy se saca de todos los lugares. Todo el que diga algo contrario a lo que dice la palabra de Dios no es más que un mensajero, es un altoparlante, es un reproductor de las opiniones del diablo y las maquinaciones del maligno. Dios nos dio su palabra hace cientos de siglos. Y lo que era ayer es lo mismo hoy y será lo mismo siempre. Y no cambia ni una jota ni una tilde, como dice su palabra. Sabemos que desde los tiempos de Adán, Satanás ha usado la misma técnica. Él pretende de manera sutil reemplazar aquello que Dios ha dicho.
Él quiere que nosotros cuestionemos a Dios. Él quiere que nosotros cuestionemos lo que está escrito. Él vive cuestionando nuestra relación con Dios. ¿Cuántas veces Él nos ha preguntado si realmente somos salvos? ¿Cuántas veces nos ha preguntado que si nosotros morimos hoy, ciertamente vamos a ir a la morada celestial? Y tal vez la respuesta es lo que menos a Él le interese, pero a Él lo que le interesa es crear la duda en nosotros. Él va a hacer todo lo posible para que nuestra relación con Dios se vea afectada. El mismo Señor Jesucristo, cuando estaba en el desierto, después de haber pasado tiempo de ayuno y de oración, el diablo se le acerca y la primera pregunta que le hace es si eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, una expresión que definitivamente conlleva dentro de sí una duda, si eres. Satanás sabía muy bien quién era él. Satanás sabía que él era el Hijo de Dios, pero él quiso plantearle esa expresión que para cualquier humano sería un motivo de conflicto. Recuerdo en una ocasión que un amigo de infancia íntimo me dijo una vez: mira, si tú eres convertido, como tú dices, yo quiero que vayamos a un lugar de eso que podríamos considerar un antro de perdición, donde lo único que se respira es el pecado. Y él me decía: yo quiero que vayamos a ese lugar porque si tú eres convertido, como tú dices, entonces a ti no te va a pasar nada. Entonces tú estás protegido. Tú vas a poder repeler cualquier tipo de provocación, de tentación. Aceptar ese reto hubiera sido un craso error, porque la palabra de Dios es bien clara cuando nos manda a huir de las tentaciones y no entrar a la boca del lobo. Y esas mentiras son las que Satanás trata de meter en nuestras mentes. Él lo que quiere es que nosotros dudemos para poner en tela de juicio nuestra relación con Dios. Nos dicen que las personas salvas no pecan, que son tan santos que ni siquiera sienten el deseo de pecar, que ya han sido transformados, que ya no tienen tentaciones y que si en algún momento somos tentados, entonces realmente no somos salvos. Y si no somos salvos, pues entonces abandonemos la lucha, porque eso no es para mí, para nosotros, eso no es para ti. Nosotros sabemos perfectamente que sí, que el creyente en ocasiones es tentado a pecar. Sabemos perfectamente que todavía estamos en este cuerpo inmundo. Pero sabemos también que cada día ese deseo de pecar se va apagando en nuestras vidas. Sabemos además que cada vez que nos alejamos más del pecado, nos acercamos más a Dios. Satanás conoce cuáles son nuestros puntos débiles. La única diferencia de nosotros con los demás es que nosotros tratamos de no pecar, porque sabemos que con eso ofendemos a Dios. Y si nosotros por alguna razón, por alguna ocasión tenemos una debilidad y caemos, vamos inmediatamente al trono de gracia a buscar su perdón con un corazón contrito y humillado. Otra mentira que Satanás trata de meter en nuestras mentes es que ciertos pecados son tan grandes que no alcanzan el perdón de Dios. Oye, no pierdas tu tiempo, no te preocupes. Ese pecado que tú cometiste ya te elimina de la lista, ya te hizo inelegible para su perdón. Pensar de esa manera es tener en menos la sangre del Cordero, es tener en menos el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es tener en menos la sangre derramada en la cruz del Calvario, es tener en menos la infinita misericordia de Dios. Dios de ninguna manera, y ciertamente, y eso lo sabemos, de ninguna manera se agrada del pecado. Sea este grande o sea este pequeño, no quiere ningún tipo de pecado, pero la palabra de Dios es bien clara cuando nos dice: si confesamos nuestros pecados, no dice que si sean grandes, no dice la cantidad de pecados a cual nosotros tenemos opción o tenemos en la cuenta. Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. Pensar
en pecados grandes e imperdonables es tener en menos lo que nos dice Hebreos 4:16 cuando nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Otra mentira que el maligno trata de meternos es que esos pecados que cometemos son tan a menudo, son tan repetitivos que Dios ya está cansado de este tipo de personas. Está cansado de esas personas que pecan y se arrepienten, pecan y se arrepienten. Ya a esa persona se le agotó su balance, ya ellos no tienen saldo en su cuenta. Satanás es un ser astuto. Satanás no nos dice a nosotros: mira, eso del evangelio, eso es cosa de loco. Eso del evangelio, eso de la Biblia, eso no es tan así, como tan bueno como ellos dicen. No. Muchas veces Satanás nos dice: mira, eso del evangelio es algo muy sagrado. Eso es para personas que llevan una vida santa. Eso es para personas excepcionales y tú no eres uno de ellos. Tú no vas a poder. Desiste. Tú tienes muchos pecados. Abandona esa fe porque eso no es para ti. Además, si tú tuvieras el Espíritu Santo como dicen tener, entonces tú no hubieras hecho esto, no hubieras hecho esto y no hubieras hecho lo otro. Lo cierto es que hay millones de hermanos y hermanas que son fieles y consagrados a Dios. Pero a la vez, esos millones de hermanos y hermanas están librando una lucha contra el maligno. Y lo están haciendo con la ayuda de Dios. Pero Él quiere hacernos creer que nosotros somos los únicos que estamos librando esa batalla. Y es que la palabra de Dios nos enseña que su misericordia, su paciencia, su poder no tienen medida para con nosotros. Y esto es así porque Él nos conoce. Él sabe cuáles son nuestras luchas, sabe cuáles son nuestras limitaciones. Por lo tanto, cuando caemos, Él nos ayuda a levantar. Él no se cansa de perdonarnos. Tantas veces nosotros pecamos, tantas veces Él está dispuesto a perdonarnos. Si de verdad nosotros venimos con un corazón arrepentido y humillado delante de Él. ¿Quién no ha sido víctima de las acusaciones de Satanás? Él es un especialista trayendo a nuestra mente muchas veces el pensamiento acusador. Sobre todo cuando en algún momento hayamos cometido algún tipo de pecado. Dice Apocalipsis 12:10 que el diablo es el acusador y que nos acusa de noche y de día. Por tanto, él nunca va a cesar de tener su persecución contra nosotros. Tal vez en alguna ocasión nosotros no hayamos sido sinceros con alguien, no le hayamos dicho la verdad. Tal vez en una ocasión nos hayamos enojado con alguien. Tal vez hayamos ofendido a alguien. Hayamos cometido cualquier tipo de pecado. Y es precisamente en ese momento cuando Satanás viene y trae ese pensamiento acusador en nuestras mentes. Nos hace incluso que lleguemos a pensar que tal vez nunca alcanzaremos la santidad, que tal vez nosotros no somos hijos de Dios. Hay muchas formas como Satanás actúa en la vida del creyente. Y aunque ciertamente de ninguna manera Él va a impedir nuestra salvación, pero su actuar puede ocasionar en nosotros que haya un roce, puede afectar nuestra relación con Dios. Y es posible que nos vayamos alejando. Y es posible que nosotros nos distanciemos de Dios. Y eso es lo que Satanás quiere. Satanás va a procurar que nosotros dudemos de todo lo que la palabra de Dios nos exhorta. Un ejemplo muy clásico es el bautismo. Bueno, si yo lo que necesito es creer en el Señor Jesucristo, y ya yo creo, el asunto del bautismo ya está de más. El bautismo es opcional. Y entonces vienen y desarrollan toda una hipótesis que si el ladrón en la cruz
no tuvo que bajar para irse a bautizar, sino que fue directamente al paraíso, entonces el bautismo no es necesario. Y pensar de esa manera es tener en menos lo que nos exhorta la palabra de Dios. Si nosotros realmente creemos en su palabra y si nosotros no estamos en lecho de muerte, el bautismo es un mandato y por tanto tenemos que hacerlo. Si no, estamos desobedeciendo. Otro tópico que Satanás mete en nuestras mentes es el asunto de congregarse, de asistir a la iglesia. Bueno, yo en verdad leo en ocasiones la Biblia en mi casa, es un grupo de personas que se reúnen, pero lo mismo que ellos hacen, yo lo hago. Si hay que leo la Biblia, oro, hasta canto himno de alabanza. Quien piensa de esa manera se está perdiendo de la enseñanza de su palabra. Se está perdiendo de la edificación de la predicación. Se está perdiendo del gozo de la comunión de entre hermanos. Y está desobedeciendo lo que dice Dios en su palabra, en Hebreos 10:25, en cuanto a que no debemos dejar de congregarnos. Satanás va a procurar que nosotros dudemos en cuanto a la ofrenda. Él no quiere que nosotros ofrendemos para la obra del Señor. Él no quiere que la palabra de Dios se disemine, que no llegue a otros lugares, que no se sostenga la obra de Dios. Satanás va a procurar que nosotros no llevemos el evangelio a otras almas perdidas. Y dirán, bueno, porque si Dios ya decretó que Él eligió lo que van a ser salvos y lo que van a ser perdidos, entonces lo que yo haga ya no tiene sentido, ya Él decidió. Y con esto contradicen el mandato de ir y predicar el evangelio a toda la criatura. Él va a procurar que nosotros dudemos en cuanto a hacer obra de bien a los hermanos y a los que no son hermanos. Y con esto estamos dejando de lado el amor del uno por los otros. Satanás va a procurar que nosotros dudemos en todos los aspectos de la vida cristiana, que no le demos importancia a esos detalles que honran y que glorifican a Dios. Satanás va a procurar que nosotros no le demos gracias a Dios por bendiciones tan cotidianas como es un nuevo día, como es el pan nuestro de cada día, como es su cuidado y protección cada vez que salimos de nuestro hogar. Satanás va a procurar que nosotros no alabemos a Dios, que no leamos y estudiemos su palabra. Él no quiere que nosotros testifiquemos de Jesucristo y Él no quiere que usemos nuestros dones para ser un vehículo de bendición para otras personas. Satanás no quiere eso. Pero además de no obedecer y no darle la gloria a Dios, cuando nosotros nos dejamos arrastrar por las dudas, nos debilitamos, perdemos el gozo, perdemos la paz interior y poco a poco vamos vacilando de la vida cristiana. Vamos vacilando de nuestra relación y del amor de Dios para con nosotros. Y entonces en esa circunstancia es que empezamos a alejarnos del cuerpo de Cristo. Y eso sería un logro, sería una victoria para el maligno. Tenemos que reconocer que Satanás ciertamente es bastante astuto. Por eso nosotros debemos conocer su metodología. El apóstol Juan, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, nos habla de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esas son cosas que provienen del mundo. Esas son cosas que provienen de Satanás. Satanás sabe perfectamente cuáles son nuestras debilidades y él empieza a actuar en nuestras mentes, porque nuestras mentes es su campo de batalla. Él sabe que no todos tenemos las mismas apreciación sobre todas las cosas. Nosotros no lo valoramos todo por igual.
Él sabe que hay cosas que son más importantes. Y Él va a incidir en aquello que para nuestra carne es lo más importante. ¿Qué es lo importante para nosotros? Si nuestra debilidad es el orgullo, Él va a recurrir al amor propio. Él nos puede decir, mira, es cierto que tú eres cristiano. Es cierto que el cristiano debe ser humilde, pero oye, te hicieron demasiado. Te estás rebajando y después que esa persona te hizo lo que te hizo, tú debes hacer algo. Esa persona no es mejor que tú debes quitártela con esto o con aquello. ¿Cuántas veces nos hemos sentido heridos por alguien? Y Satanás trae a nuestra mente, no lo perdone, te lo hizo de maldad. Si lo perdona, te lo va a seguir haciendo. Haz que respete tu dignidad. Oye, la Biblia te dice que lo perdone, pero no es para tanto. Y con esto contradice de manera tajante lo que Dios nos dice acerca del perdón. Si una persona lo que busca es reconocimiento, lo que busca es aprobación, el diablo va a poner en ella el enojo y la amargura. Mira, no te reconocen, no te están dando lo que tú te mereces. Oye, no aprecian eso que tú sabes, no te dan esa distinción que tú debes recibir. Y el diablo va a procurar que esa persona esté resentido con todo el mundo, que refleje una vida de odio y de venganza hacia los demás. Y él va a procurar siempre que el testimonio de esa persona sea contrario a la imagen de Jesucristo. Si nuestra debilidad es poseer, la ambición, tener, Él nos va a decir, oye, deja a Dios para otro día. Tú tienes que producir más dinero. Tú deberías asegurar tu futuro. Oye, tú te mereces más. Después de todo, otros tienen más que tú. Son más hábiles que tú, son más inteligentes que tú. Olvídate de Dios por un momento y aprovecha la oportunidad. Después, cuando tú tengas mucho dinero, entonces tú vienes y te acercas a Él. Avaricia, ambición, deshonestidad, pecados condenados por Dios. Muchas veces tenemos preocupación, generalmente. Y lo hemos escuchado decir, bueno, es verdad que Dios está ahí. Pero oye, no debe dejárselo todo a Él. No te creas que Él va a resolverte ese problema. Mira a ver cómo tú lo resuelves, pero a Él no lo moleste. Oye, ya Él te ha resuelto demasiadas cosas. Y con eso, Él está procurando afectar nuestra fe, nuestra confianza en Dios, porque Él no quiere que dependamos de Él. Todos en algún momento hemos sentido temor. Y les hemos escuchado decir, oye, la verdad que de esta sí es verdad que no te salva. Oye, te fastidiaste. Mira a ver si es verdad que Dios te va a ayudar, pero yo te aconsejo que haga esto de otra manera para que puedas resolver ese problema. Y lo único que Él logra con eso es acrecentar nuestro temor en lugar de nosotros aferrarnos cada vez más a Dios. Satanás conoce muy bien el pecado de la lujuria en el hombre. Y si vemos una muchacha elegante que llama nuestra atención, que por demás está vestida de manera llamativa, Él no va lejos y nos dice, oye, mírala, oye, qué bien se ve, mira a ver, habla con ella, nadie sabe, a lo mejor tú le caes bien. Y luego de una cosa viene la otra. Y con ello nos está arrastrando al pecado de la lujuria, al adulterio o a la fornicación. Es posible que en algún momento hayamos sentido algún desánimo en la obra del Señor. Es posible que en algún momento nos hayamos sentido desanimados, angustiados. En la obra del Señor. Y no nos extrañemos escucharle decir, oye, abandona ese proyecto. Oye, ya está bueno. Eso nunca va a funcionar. No te lo imagines.
Olvídate de esa gente, esa persona no es como tú, no siga en eso, no sea tan iluso, no sea tan ingenuo. Y con ello está procurando que nosotros abandonemos nuestra responsabilidad en el servicio de la obra del Señor. El apóstol Pablo nos habla de los dardos de fuego. Esos dardos de fuego que provienen de Satanás. Y estos son apenas algunos dardos de fuego que Satanás envía a nuestro camino para que nosotros no sigamos transitando por el camino de la santidad. Esos ataques son guiados por Satanás para que nosotros actuemos contrario a los propósitos de Dios. Y si nosotros cedemos en uno de esos ataques, Satanás nos va a llevar al otro y al otro. Nos va a llevar de un nivel a otro nivel y cada vez va a ser más difícil podernos salir de ellos. Pero si nosotros logramos vencer unas de esas provocaciones de Satanás, no nos sintamos vencedores tampoco. Porque Satanás va a buscar otra ocasión para volvernos a atacar. Él nunca va a cesar en su propósito de tratar de alejarnos de Dios. No pensemos que porque un día nos pudimos salir de su garra, Él nos va a dejar tranquilo. Él lo va a intentar una y otra vez. Él va siempre a procurar salirse con las suyas. Y por eso nosotros debemos estar permanentemente agarrados de Dios. Porque si nosotros en un momento nos descuidamos, es probable que Él nos gane la partida. Por eso nosotros debemos recurrir constantemente al trono de gracia en oración y en estudio de su palabra. Porque solamente con la ayuda de Dios nosotros podemos apagar esos dardos de fuego que Satanás envía a nuestro camino. Una vez vendrán pensamientos y una y otra vez nosotros tendremos que rechazarlo. Una y otra vez Satanás nos va a proponer pecar. Oye, hazlo una sola vez, tan solo una vez. Yo te garantizo que si tú haces esto, yo te voy a dejar tranquilo, no te voy a molestar más. Pero la Biblia define a Satanás como un mentiroso, como un engañador. Y si nosotros caemos en su garra, es muy probable que vamos a caer la primera vez, la segunda vez, la tercera vez y las innumerables ocasiones. Porque cada vez que Satanás logra éxito en esa persona, cada vez esa persona que ha cedido se hace más débil. Es sencillo. Mientras más caemos, más débiles. Mientras más resistimos, mientras más vencemos esa tentación, entonces somos más fuertes, somos más resistentes. Por eso el apóstol Pablo nos dice que nuestras armas no son carnales. Efesios 6:12, ustedes lo conocen bastante bien, nos dice lo siguiente. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, para vencer nosotros necesitamos de las armas espirituales. Necesitamos de las armas poderosas que solamente Dios nos puede dar. Y si Satanás tiene como su campo de batalla nuestras mentes, es necesario que nosotros llevemos cautivo todos nuestros pensamientos a la obediencia en Cristo, como nos dice 2 Corintios 10:5. ¿Cuáles son las áreas de nuestra vida que Satanás ataca más fuertemente? Pablo nos exhorta a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo. ¿Son nuestros pensamientos que nos controlan o somos nosotros que los controlamos a ellos? ¿Son nuestros pensamientos que nos llevan cautivos o somos nosotros que los llevamos a ellos? Satanás siempre va a procurar crearnos dudas, ideas erradas, falsas enseñanzas, deseos indebidos. Va a procurar que nosotros pequemos y nadie está exento a esos ataques. Pero de la misma manera que somos atacados,
Dios nos provee la fuerza necesaria para impedir que esos pensamientos, que esas tentaciones se alojen en nuestras mentes y nos lleven a pecar. La palabra de Dios nos hace responsable de traer todos nuestros pensamientos a la sujeción de Cristo, a su mandato, a sus enseñanzas, a su carácter. Es posible que alguien esté pensando, bueno, sí, yo lo he intentado varias veces, pero una y otra vez yo reconozco que yo he fallado. Pero cuando pensemos de esta manera, es necesario no desfallecer, es necesario no desanimarse, porque Satanás eso es lo que quiere. Debemos clamar a Dios y Él nos va a dar la fuerza necesaria para vencer este desánimo. No podemos pensar que Dios nos va a dar la fuerza para hacernos inmunes a todas las tentaciones y todas las provocaciones de Satanás por el resto de nuestras vidas. No, Dios nos da la fuerza para vencer la tentación que tenemos por delante. Y cuando venga otra tentación, nos va a dar la fuerza para vencer esa otra tentación. Y viene otra y Él nos da la fuerza, y así sucesivamente con todas las tentaciones. Por tanto, no podemos confiarnos que ya nosotros estamos libres de esos ataques. Es una lucha de día a día. Es una lucha de minuto a minuto que nosotros debemos de librar. Dios nos dio las armas poderosas para podernos defender. Nos dio la arma de la fe, nos dio su palabra y nos dio la esperanza de que esta lucha es temporal, de que esta lucha va a cesar tan pronto nosotros seamos levantados y tengamos un cuerpo transformado. Es una lucha permanente mientras nosotros estemos en este mundo. Es una lucha permanente que mientras estemos en esta tierra, que tenemos cada una de ellas, ganarla. Dios nos dejó sus herramientas, porque Él sabe que Satanás es un ser astuto. Pero mientras las acusaciones de Satanás nos producen desaliento, angustia, culpabilidad, temor, la palabra de Dios, que es veraz, nos produce amor, aceptación, nos da gozo, nos da paz y nos da la confianza de que tenemos un Padre que, reconociendo nuestras imperfecciones, nos envía a su Espíritu Santo para que cada día podamos estar más cerca de Él. Por tanto, la palabra de Dios sí es para ti. La palabra de Dios sí es para mí. La palabra de Dios sí es para todos nosotros, porque si no fuera así, no sería para ningún creyente. Porque las iglesias reciben a las personas y le abren sus puertas. Porque las personas, los creyentes, necesitamos estarnos congregándonos. Necesitamos estar edificándonos, buscando el alimento diario, buscando la fuerza necesaria para vencer a Satanás y no ser víctima de sus maquinaciones. Nadie está exento de las maquinaciones de Satanás, pero de la misma manera, nadie está exento, absolutamente nadie, del amor de Cristo Jesús, si es que nosotros le buscamos de veras y de verdad. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Romanos 8, 38 y 39 dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si nosotros le buscamos de veras, si nosotros le buscamos de corazón, nadie, absolutamente nadie podrá separarnos del amor de Dios. Vamos a orar. Amantísimo Padre, Señor nuestro, sabemos que nuestro enemigo es astuto y peligroso. Sabemos también que solo no somos capaces, no tenemos la fuerza, no podemos alejarlo. Pero tú, Padre, lo has vencido.
Tú lo venciste al enviar a tu Hijo a la cruz del Calvario, cuando tu Hijo derramó su sangre en la cruz del Calvario, ya la sentencia de Satanás estaba hecha. Por eso clamamos a ti para que tú nos des de esa fuerza. Aumenta nuestra fe, aumenta nuestra fidelidad para poder repeler todas estas dudas y resistir las tentaciones del maligno. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, que siempre está a nuestro lado, que no se aparta de nosotros. Bendice a cada hermano aquí presente, bendice también a los que no pudieron venir. Despídenos en paz en esta noche. Y que nosotros, al iniciar esta semana, todo lo que hagamos, Señor, sea para glorificarte. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.